El Clube. Documentos presentados ante la justicia brasileña dan cuenta de que el grupo utilizaba sobrenombres para registrar los pagos a través de un departamento creado para esos fines. Todo quedaba cuidadosamente inscrito en una lista que fue encontrada en el apartamento de María Lucia Tavares, secretaria de confianza de Marcelo Odebrecht. La empresa Odebrecht, según las investigaciones, se establece que tenía un departamento paralelo y una contabilidad paralela que le permitía operar a través de sobornos a funcionarios y empresarios. También tenían un club de empresas, un club de contratistas, según dice la propia Fiscalía, donde según como ellos articulaban el soborno, seleccionaban el contratista y ese se presentaba. Dirceu, brazo derecho de Lula da Silva, un hombre clave en toda esta historia. Dirceu, jefe de gabinete en el gobierno de Lula da Silva, renunció en el 2005 a su cargo luego que se viera envuelto en el pago de sobornos a congresistas de la oposición para que apoyaran al gobierno de Lula. En el 2012 fue condenado por estos hechos cumpliendo arresto domiciliario. Sin embargo, desde que renunció y hasta que fue condenado, mantuvo su posición de poder en el Partido de los Trabajadores y se convirtió en consultor de constructoras brasileñas para conseguir negocios y contratos en el exterior, en países como Perú. Las mismas empresas acusadas de pagar sobornos a Petrobras en el caso Lava Jato. Antunes, tive com o seu Gerson e concordamos em fazer um trabalho no Peru que fizemos. Eles abriram, inclusive, uma sucursal no Peru e trabalharam no Peru todo o tempo para ter acesso aos mercados. Aliás, as outras empresas conquistaram acesso no mercado do Peru. A OAS, a Galvão Engenharia, que eu levei, certo? Conquistaram. Certo? Recebi 11 milhões de desvios da Petrobras, mas são 5 contratos de 7 milhões e 200 com empresas que eu dei consultoria, UTC, Galvão Engenharia, OAS, Engevix, Camargo Correia, eu dei consultoria. Mas eu tenho uma correspondente no Peru, Dona Zaida Cison, que acompanhou toda a parte documental, toda a parte, tudo que, junto com o senhor Alexandre Carrara, tudo que eles necessitavam no país, toda a parte de projetos, todas as concorrências que estavam sendo feitas, as estações, né? E eles, inclusive, concorreram ao metrô e à supervisão de uma hidroelétrica. Eles chegaram a começar a participar, mas depois se retiraram. Como funcionava? Como eu disse ao senhor, a única empresa que não ganhou licitação no Peru foi a Engevix, as outras 3 ganharam. Eu tenho aqui até quais são as licitações, quais são as obras, tudo, se o senhor tiver interesse. E depois o senhor pode apresentar, mas da Engevix, o senhor prestava conta de alguma maneira? Eles tinham um trabalho no Peru permanente. Tá. E esse trabalho estava funcionando. Funcionou durante todo o tempo até que eles desistiram. Eu nunca tive. A Dona Zaida Cison ia e me prestava contas regularmente. Tá. Porque mas eu o senhor não dava prestava contas a eles? Eu dava por exemplo, consultoria. Algum dos executivos dizia, falei com fulano X, falei com fulano Falava, Y, viajei em favor falava. da Engevix. Dr. Moura, eu dava consultoria para 60 empresas. Dei consultoria para 60 empresas nesses 9 anos. Não é só para 5 que estão aqui elencadas nos autos aqui do processo. Já que eu nunca recebi de suborno. Eu nego categoricamente que nunca recebi suborno e nunca escutei de suborno em qualquer uma das empresas. Isso para mim é uma coisa terrível que estão falando. Esta mujer de 63 años, cabellos castaños y que no suelta sus anteojos por nada del mundo es Zaida Cison. Cison es investigada debido a que un colaborador eficaz de la justicia en Brasil asegura que ella fue el nexo entre las empresas cariocas y sucesivos gobiernos peruanos para intentar replicar el modelo en nuestro país. ¿Por qué estas empresas no pudieron haber hecho lo mismo en Perú? ¿Quién dice que no hicieron? De repente hicieron, yo no sé.
Voltando um pouco ali, o senhor mencionou dessas empresas que se reuniam em consórcio. O Ministério Público fala de um cartel. Havia um cartel de empresas, pelo seu conhecimento? Olha, eu entendo que havia um combinado. Não sei se pode-se dizer, pode-se chamar isso de cartel. E o que era esse combinado? O senhor pode me descrever, então? O combinado era que as empresas de primeira linha, quer dizer, as maiores, né, que tinham condições de fazer obras maiores, tinha uma certa quantidade de obras, e aí depois as médias e depois as pequenas. Tá, mas o combinado do quê? O que era o combinado? O combinado era que em determinados pacotes tal empresa ia ser ganhadora e assim por vez. Tinha por vez, né? Por exemplo, pacote da Renest. Então, só as maiores participaram, que eram as 16 maiores. E como é que o senhor tem conhecimento desse fato? Bom, o senhor participou de alguma reunião? Eu cheguei a participar de várias reuniões com o seu José, com algumas empresas e também com o Dr. Paulo Roberto junto. Mas e esse combinado foi relatado? Vamos dizer, esse combinado entre as empresas foi relatado nessa reunião? Sempre era relatado. Quantas reuniões dessas o senhor teria participado com o José Janene e com o Paulo Costa, aproximadamente? Olha, a partir de final de 2005, 2006, eu devo ter participado de praticamente todas as reuniões que tiveram entre as empresas, o deputado e o Dr. Paulo Roberto. E essas todas as reuniões é o quê? Uma dezena? Mais de uma dezena? Mais de uma dezena. E essas reuniões participavam várias empreiteiras juntas em cada reunião, ou era normalmente uma reunião com cada empreiteira? Normalmente era uma reunião com cada empreiteira. Essa questão desse percentual era um percentual fixo em cima do contrato? Não necessariamente, porque muitas das empresas diziam que tinham ganho essa licitação num certo preço e que não teria condições de pagar, na verdade, 1%. Então, não era assim de regra 1%. Normalmente se combinava. E toda reunião havia essa negociação de, vamos dizer, da propina ser paga em toda essa reunião, ou tinha alguma coisa mais ou menos já geral, estabelecida, que sempre ia ter que pagar propina? Como é que isso funcionava? Na verdade, isso era uma coisa sistêmica, né? A partir do momento que a empresa ganhava o pacote para fazer a obra, ela já sabia que teria que participar da propina. Logo em seguida, de ganho a licitação, às vezes ela era procurada pelo deputado ou pelo próprio Dr. Paulo Roberto, para que pudesse sentar e negociar. Esta ação penal 503-65-1876, depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Excelência, pela ordem. Pedido do meu cliente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que a audiência seja feita somente em áudio, e não em vídeo, tendo em vista os ditames constitucionais de proteção da imagem do detido. Tendo em vista, não, senhor... a pedido do senhor Paulo Roberto, recebeu valores para ele e repassou para ele sob a informação de que eram da Andrade Gutierrez. Sim. O senhor pode me declarar quando começou esse seu trabalho? Eu acredito que final de 2007, começo de 2008.
O senhor recebeu também dessas fornecedoras da Petrobras em espécie aqui no Brasil? Sim. E, para concluir, o senhor, dentro desse período, o senhor participou de alguma reunião de empreiteiras, ou mesmo da Andrade Gutierrez, com o diretor Paulo Roberto Costa, que pudesse traduzir, em primeiro lugar, a cartelização dessas empresas nas obras da Petrobras, e o suposto envolvimento do diretor Paulo Roberto Costa com esse fenômeno da cartelização ou não? Sinceramente, esse termo cartelização que foi usado, eu vim conhecer a partir da Operação Lava Jato. Eu sei que as empresas, acho que as grandes empresas conversavam principalmente na história de formação de consórcios entre elas para participar das licitações da Petrobras. Mas, inclusive, eu sei que havia muita briga entre elas, brigas sérias, por desentendimento, por cada uma querendo mais contrato do que a outra. Eu acho que talvez as que brigavam mais aí nessa confusão toda era a Andrade Gutierrez e a Odebrecht. A Andrade Gutierrez, porque, pelo que eu sei, eles achavam que para o tamanho da empresa, eles tinham poucos contratos na Petrobras. E a Odebrecht, porque todo mundo dizia que a Odebrecht era gulosa, queria tudo, que eram arrogantes, passava por cima de todo mundo. Então, a cartelização eu vim conhecer mais a partir da Lava Jato. Obrigado, satisfeito. Os defensores têm indagações? Alejandro Toledo Manrique. Quisiera iniciar con una pequeña introducción. Esto tiene que ver con una política de Estado que tomó mi gobierno de mirar un poquito hacia el sur. Estábamos muy enfocados en Europa, en el Asia, en los Estados Unidos. Y en una conversación con el presidente Lula, decidimos ponerle una mirada hacia el sur para integrarnos en un mundo globalizado y tratar de sumar complementariedades económicas para tener mayor eficacia en nuestras respectivas economías. Esa era la razón de sumar esfuerzos y tratar de mirar al sur e integrarnos físicamente. Y por eso tomamos la decisión de Estado y de tratar de aglutinar a la mayor número de países de América Latina para integrarnos físicamente. Y decidimos comenzar con una integración que va de Brasil al Perú y Bolivia. Y pensamos que eso permitiría a Brasil tener acceso hacia el Pacífico y nosotros tener acceso a un mercado de 200 millones de personas en el Brasil y así entrar a los 600 millones de personas que son en América Latina. Entonces comenzamos esta integración en el año 2002. Conversamos, era muy difícil. La intención política estaba ahí, pero el proceso de operacionalización de esta integración siempre era complicada, porque además había ciertas divergencias políticas al interior de nuestra región.
Y decidimos comenzar con esta carretera, la Interoceánica del Sur. Primero lo comenzamos con el presidente Fernando Henrique Cardoso, que ya estaba concluyendo su periodo, y segundo con el presidente Lula. Fuimos a Asís, conversamos con el gobernador, que estaba muy entusiasmado, y decidimos iniciar este proceso de integración. Y así lo hicimos. Comenzamos a tener conversaciones, ida y vueltas, venidas, visitas de Estado, los ministros, y se comenzó este proyecto. Fue un proyecto de enorme envergadura que la historia se encargará de juzgarlo. No fue solo nuestro gobierno, el gobierno del presidente Toledo, el que concluyó esto. Y como debe ser una política de Estado, nosotros sabíamos que iniciábamos esto sabiendo que no íbamos a poder concluirlo, pero lo iniciamos. Se iba a financiar, señor presidente, en principio con una voluntad del presidente Lula, con el Banco Nacional de Brasil. Lo sometieron ellos a su consideración, al Banco Central de Reserva de Brasil. Nosotros hicimos las consultas aquí pertinentes, pero después de muchísimas idas y venidas, Brasil decidió que no podía financiarlo. Y ya estábamos embarcados en el proyecto. Y entonces no nos quedó alternativa, por lo menos al Perú, que recurrir a nuestros amigos de la comunidad internacional. Y cuando ya en una reunión de Río, con todos los jefes de Estado, nos quedamos hasta las 6 de la mañana discutiendo, yo propuse que le pidamos al presidente de la Corporación Andina de Fomento, el señor Enrique García, que si nos pudiera ir garantizar parte del financiamiento. Lo mismo hicimos con el señor Enrique Iglesias, presidente entonces del Banco Interamericano de Desarrollo. Tres, no hubo ningún arreglo con alguna empresa, señor congresista, individual. Fue más bien consorcios. Y dentro de esos consorcios estaban empresas peruanas por obligación, por norma. Entiendo que tienen que participar las empresas peruanas. Gracias, presidente, por su intermedio. Una segunda pregunta. Si en el nivel presidencial, en las conversaciones entre el presidente Toledo y el presidente Lula, hubo en algún momento por parte del presidente Lula el asomo, la insinuación, el pedido de favorecer a alguna empresa brasileña en específico, recomendar, solicitar o algo por el estilo? No, absolutamente no. Dime. Absolutamente no. El señor, sí, el presidente... Sí, yo hablé con ella. El presidente Lula vino en una visita de Estado. Ya. Y aquí creamos... Listo. Ya. El Consejo de las Naciones Sudamericana. Nunca hubo ninguna sugerencia, siquiera nombrando, hay una empresa aquí que recomiendo. No. Y afortunadamente ahora, en retrospecto, me doy cuenta, siempre es más fácil pronosticar el pasado. Me doy cuenta que todo era en consorcio.
Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Augusto Nunes e Felipe Moura Brasil, trago para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos, por trás dos panos. Aqui no Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas, e toda segunda-feira é dia dele comentar os fatos de Veja. Augusto Nunes, que já está aqui comigo. Oi, Augusto, bom dia. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Esse computador está me atrapalhando, então vou fazer isso com ele, Augusto, isso para mesmo. que nós falemos da reportagem que está na capa de Veja no ar. Por favor, produção, você está vendo aí o ex-presidente Lula no olho do furacão. E no olho do furacão por conta de um empreiteiro. Ninguém mais, ninguém menos que Léo Pinheiro, presidente licenciado da OAS, que está fazendo uma espécie de diário que é uma pré-delação. É a prévia da delação premiada que ele está tentando fechar com a justiça. Está pensando, afinal de contas, Augusto Nunes, depois de 6 meses de cadeia, depois de uma rotina muito diferente daquela que um presidente de uma grande empreiteira certamente tinha, depois de sair dos lençóis de sei lá quantos fios de algodão africano, indiano, nem sei qual é o mais caro do mundo, mas deve ser um desses aí, depois de comer caviar e foie gras, vinhos aí de milhares de dólares. Você tem uma rotina dura de acordar todo dia cedo, banho de sol controlado, chuveiro que não é aquecido em Curitiba. Em Curitiba, que você conhece bem, não é fácil. Curitiba, né? Como se diz lá, Augusto, é frio de doer os ossos, é assim que se diz, né? A marmitinha, ao invés dos talheres de prata e das porcelanas, a aguinha da bica, ao invés do vinho francês, né? Essa é a rotina de Léo Pinheiro e o amigão de Lula. Quer falar, Augusto? Já é uma punição brutal, né? Para esse tipo de pessoal, tipo de gente. Lembra que vários deles chegaram à cadeia de jatinho, viajaram de jatinho. Alguns se hospedaram na véspera em hotéis de luxo. Eles achavam que seria uma pequena escala na cadeia. E aí o juiz Sérgio Moro, cumprindo a lei, já mostrou como é a vida na cadeia para esse pessoal que merece. Durante 6 meses, isso aí é uma pena já. É bom que eles pensem nisso, porque o que sabe, como mostra a capa de Veja, o que sabe o Léo Pinheiro é gravíssimo e ele pode finalmente fazer com que aconteça o que estamos prevendo aqui faz tempo. Fazer com que se encontrem o petrolão e o chefe de tudo. Agora, é muito interessante, né, que, claro, quem está sendo punido nesse momento é o Léo Pinheiro, que tem essa pré-pena, né? Posso dizer isso? Uma pré-pena, antes de fazer a delação, mas ele está arrastando, como a gente viu aí na capa de Veja, para o olho do furacão, o ex-presidente Lula. E eu gostei muito de uma história que está aqui na reportagem, Augusto, que é a história do sítio de Atibaia. Isso é ótimo. É sensacional. É sensacional. O Lula teve, gente, a desfaçatez. Eu não sei, eu acho que é uma questão de um ser amoral mesmo, não é nem imoral, é amoral. Ele pediu para o ex-presidente da OAS dar uma reformadinha no sítio dele. Claro que não estava no nome dele, estava no nome do sócio do filho, vale aquela mais coisa, de 1 né? milhão, estava no nome do... Tudo suspeito, né? Tudo. E mais, de onde veio esse dinheiro? O Lula guardou como? O presidente da República não acumula. Gerson de Mello Almada. Senhor Gerson, essas reuniões com essas empresas, o senhor mencionou que era para facilitar o direcionamento dos interesses, é isso? Para facilitar aonde cada empresa tinha maior interesse em participar. Quantas reuniões dessas natureza o senhor participou? Não mais que 6. E que período foi aproximadamente isso? Basicamente nos anos 2009 até 2011, 2012. Quais empresas participavam fora a Engevix? Não precisa ser exaustivo. Camargo Correia, UT
UTC, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Promon e várias outras. E como é que era essa reunião? O que se fazia exatamente, então? Teremos um quadro de obras a serem realizados. Quem tem interesse na obra tal? Eu tenho interesse, eu tenho interesse, eu tenho interesse. Tá bom. Então, toda obra tal. Logicamente, as obras maiores e melhores, todo mundo queria ir. Então, muito difícil foram ter realmente concorrências que funcionaram 100% bem. 100% de todo jeito. Preço a gente não controlava. Esse grupo não tem controle sobre preço, porque o preço é uma metodologia interna da Petrobras, então não tem. E você não poderia controlar exaustivamente a lista de participantes, porque sempre tinha alguma empresa vinda que não estava nesse grupo que poderia ser convidada. Conforme a la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se advierte que usted tuvo una reunión con el señor Aldemairo Piñero Filó, director internacional de la empresa constructora OAS. ¿Qué temas trataron ustedes en esa reunión? No recuerdo exactamente una reunión con una persona de ese nombre, pero no sería extraño porque he recibido cientos de empresarios que venían a presentar sus proyectos o venían a presentar sus empresas y querían ver cuáles son las seguridades jurídicas y de inversión que les otorgaba el Perú. Como dijo el señor congresista anteriormente, es un país presidencialista y siempre están a la búsqueda de querer ver los ojos del que gobierna el país, ¿no? Salvo que se esconda. Entonces hay un vacante para solicitarlo en todas las reuniones públicas. Pero hasta donde entiendo, OAS tuvo, pregunto a la comisión, algún contrato durante el gobierno, ¿no? En ese momento estaba postulando para la licitación del proyecto de agua potable de Huasescocha, RIMA. Es posible, es un proyecto vital para Lima, es posible que ante la evidencia de que quieren hacer o quieren presentar una iniciativa privada uno escuche, ¿no? Pero es diferente ese régimen que el actual. ¿Puede usted precisar si sostuvo reuniones, hay una fecha que es el 23 de enero de 2007, con el señor Aldemairo Piñero, nuevamente el señor recuerdo ese tema. José Dirceu, la señora Zaida Sison, en Palacio de Gobierno? Trataron algunos temas específicos. Usted hizo referencia que fue un asunto más protocolar, pero... Absolutamente protocolar por su importancia como un hombre político y es secretario de gabinete, es decir, primer ministro del presidente Lula, hombre fuerte del Partido de los Trabajadores, con el cual hablamos específicamente de los programas sociales que el presidente Lula me aconsejaba poner en marcha en el Perú, multiplicando Bolsa Familia, es decir, el programa Juntos, etcétera. Pero no mencionó ninguna obra ni ninguna empresa. Y ha sido una reunión publicitada por todos los medios y sobre la cual ya hemos suficientemente declarado. ¿En alguna oportunidad conoció usted al señor Alexandre Mendoca, gerente de contratos de la constructora OAS en Lima? No tengo constructora OAS. Alexandre Mendoca.
salvo en alguna reunión tal vez de grupos empresariales donde hay muchos, o en Confiep, etcétera, no tengo recuerdo de haber conversado con un señor Mendonca. En agosto de 2008 usted viajó a Brasil, previo al evento de Expo Perú 2008. Según la información a la que se ha tenido acceso a esta comisión, se señala acerca de una reunión entre usted y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que eso es normal. Es obvio. No, ya. Pero usted podría explicarnos qué tema trataron en esa reunión. Le comentó el expresidente Lula da Silva sobre su interés de que las empresas como Oberch, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Quiroz Galbao o Engie participen en la ejecución de obras públicas en el Perú. En absoluto, el señor Lula jamás cometería la indelicadeza y el absurdo político y diplomático de hablar de sus empresas. Yo siempre he hablado con el presidente Lula de temas genéricos respecto a programas sociales que él defendía como principal bandera y a obras de infraestructura que yo defendía como principal bandera de lucha contra la pobreza, y además discutíamos largamente sobre temas hemisféricos como el caso de Venezuela, pero no recuerdo que en algún momento me haya mencionado a una empresa o que esté gestionando cosas por una empresa. Ni lo recuerdo y estoy seguro que no lo hizo nunca. Le pregunto eso porque el señor Lula hizo la declaración, se declaró que se aseguraba que en estas reuniones participe el empresario, no está refiriéndose a reuniones con usted, sino a reuniones generales con diferentes presidentes, ¿no? ¿Por qué? Para que nosotros los presidentes firmamos protocolos de intenciones, en lo que después la burocracia trabajará. ¿De usted a qué protocolos de intenciones, o hubo un protocolo de intención, se refería a Lula da Silva en relación con Perú, o no, no hubo nada? Le ruego que eso lo consulte con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, los que preparan cualquier documento que siempre se hace al terminar una reunión presidencial o una conversación presidencial, se suscribe siempre un documento, ambos mandatarios trataron los siguientes temas. Todo eso está registrado en Cancillería, pero no forma parte de mi memoria ahora. Grupo Brasil. Yo soy presidente de un grupo, que es un grupo que está conformado por empresas que tienen interés en Brasil, por ejemplo, LAN, TAN, Interbank, una serie de empresas que tienen oficina o que viajan todos los días a Brasil. Entonces, empresas brasileiras que están en Perú. Entonces, son 52 empresas. En el registro de visitas a Palacio de Gobierno muestra reuniones del expresidente Alan García con usted, con Jorge Simões Barata, representante de Oberch en el Perú, quien acudió a Palacio hasta 16 oportunidades entre 2006 y 2011, 10 de las cuales fueron registradas durante el proceso de licitación del tramo 1 del tren, que comenzó en septiembre de 2007, para el cual Oberch ya había manifestado su intención de participar. En 7 de estas visitas se comprueba que estuvo presente el señor Alan García. Uno de los encuentros se registró el 23 de enero de 2009, 6 días antes de la fecha programada para la presentación de propuestas a la convocatoria de la licitación del tren. Oberch y la compañía no se presentan porque, según el informe técnico de Proinversión, no pudieron concretar el financiamiento a largo plazo por la concesión, y que no lograron, era necesario realizar algunas modificaciones en el contrato, y así como mejorar y garantizar las condiciones. Entre los años 2007 y 2011, ¿en cuántas oportunidades visitó Palacio de Gobierno y en cuántas oportunidades tuvo reuniones directas con el presidente García? Y en la reunión que registra el 23 de enero de 2009, faltando 6 días para el cierre de la convocatoria de la licitación del tren, ¿cuál fue el carácter de la reunión? Bueno, señor presidente, como mencioné, usted tiene más información que yo con la relación a las visitas en Palacio. O sea, hemos estado en Palacio, sí, con presencia en algunas ocasiones del presidente Alan García.
algunas veces para poder coordenar inauguraciones de obras, algunas veces para coordenar el tema del Teatro Nacional. Nosotros, junto con otras 32 empresas, hemos hecho parte de un patronato que permitió llevar adelante el diseño, la fundación del Gran Teatro Nacional. Y esto era un tema que al presidente García le parecía y le ponía mucho interés y mucha atención, y sin duda ninguna, varias de esas reuniones eran para tratar ese tema, ¿no? Y específicamente esta reunión que usted menciona, de 7 días antes de la propuesta, yo no sé exactamente de qué tema hemos tratado, no sé si de alguna inauguración, pero el presidente García no se involucraba en ningún de los temas de los proyectos de adjudicación o cosas, porque eso era llevado por el Proinversión o el Ministerio de Transporte o los ministerios. O sea, esto no es tema que trate un presidente, ¿no? O sea, nunca se trataba ningún proceso, más bien ni nos ocurría llevar un tema de este a Palacio, porque no. Bom, a Galvão, ela, não sei por qual motivo, andou se desentendendo com as outras empresas e começou a furar, mergulhando nos preços, inclusive dando o preço abaixo para que pudesse ganhar a licitação. E aí eu fui procurado pelo Márcio Farias, da Odebrecht, para que intercedesse perante a Galvão, no caso o Ayrton, porque haveria uma licitação que era no Comperj do Pipe Rec, aonde eu interferi com o Ayrton, e o Ayrton acabou apresentando a proposta, ou a mais alta, ou não apresentando, e o consórcio vencedor foi o consórcio Odebrecht, Mendes Júnior e UTC. Mas sua interferência foi em que sentido? O senhor pode ser mais específico? O que o senhor fez? O senhor ameaçou ele? Não foi nenhuma ameaça, foi simplesmente um pedido para que ele cumprisse as regras do combinado entre as empresas, e assim foi feito. Consta ali no termo que o senhor teria afirmado o seguinte: tendo os admoestados, o senhor se falando aqui em relação a Ayrton e mais alguém da Galvão, de que se prosseguisse nessa conduta, a empresa não seria mais convidada para participar das licitações. Não, isso sim, isso foi falado. E nesse caso o senhor estava agindo a pedido da Odebrecht? A pedido da Odebrecht, com a autorização do Dr. Paulo Roberto Costa. Trabalhou que período como gerente executivo da área de engenharia da Petrobras? De fevereiro de 2003 a início de abril de 2011. No início de abril eu me aposentei e saí da Petrobras. Que o senhor teve conhecimento de uma espécie de ajuste, cartel entre empreiteiras que prestavam serviços e obras à Petrobras? É isso mesmo? Sim. O senhor pode relatar o que o senhor teve conhecimento na época? Não, o que a gente notava, assim, até por também não ter tantas empresas qualificadas no Brasil, né, as licitações, né, a relação de empresas das licitações dos projetos de grande porte da Petrobras, elas apresentavam mais ou menos as mesmas empresas, né? Essa percepção se tornou assim quase uma certeza, por exemplo, na licitação do Comperj e da Renest, onde, por ter sido colocado, vamos dizer, vários pacotes grandes ao mesmo tempo, né,
houve uma divisão dos pacotes, cada um ganhou um pacote, né? Quer dizer, houve uma composição, né? O senhor foi informado. Esta semana, las investigaciones del caso Lavallato en Brasil volvieron a apuntar al Perú luego de la revelación de una planilla de contabilidad paralela utilizada por la empresa Odebrecht para el pago de sobornos. En el documento, confiscado por la Policía Federal, aparece el nombre de la obra Vía Costa Verde Callao, al lado de una llamativa cifra: $1.200.000, es decir, unos $370.000. Odebrecht y un conjunto de empresas brasileñas se han hecho de millonarias obras en el Perú durante los gobiernos de Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo. Y lo que revela un conjunto de documentos a los que accedió Latina es que, en muchos casos, la obtención de grandes obras estatales trasciende los concursos públicos para abordarse también en espacios privados y reservados. Mi nombre es Nadine Heredia Alarcón, DNI 1030-8805. Aquí debo señalar que en condición de esposa del candidato presidencial he acompañado distintas reuniones sostenidas entre el entonces candidato presidencial Ollanta Humala con distintas personas y empresas que tienen inversiones en el país, toda vez que dichas empresas tenían el interés de conocer si el candidato que en ese entonces podía ganar las elecciones estaba dispuesto a respetar las reglas jurídicas y económicas con las que ellos venían desenvolviendo sus actividades en el país. Al respecto, descarto que en alguna de esas reuniones mi persona o el Partido Nacionalista Peruano hayan recibido dinero o algún otro beneficio de dichas empresas. Con relación al punto 5, sus reuniones y relaciones con la señora Zaida Sison de Castro, Jorge Simoes Barata, Marcelo Odebrecht, Rocío Calderón. Vuelvo a señalar que en mi condición de esposa del candidato en ese entonces a la presidencia de la República, Ollanta Humala, he acompañado de distintas reuniones sostenidas por él, con distintas personas, con diferentes actores sociales, políticos y económicos, incluido empresas que tienen inversiones en el país, donde pueden haber estado estas personas mencionadas. Y con relación específica a Rocío Calderón Binatea, como es de público conocimiento, ella es mi amiga de la infancia del colegio. Sí, por su intermedio, señor presidente. El señor Marcelo Odebrecht, así como muchos empresarios brasileños, han tenido reunión con el candidato a la presidencia de la República, Ollanta Humala, y yo he acompañado esas reuniones en muchas oportunidades. Ahora, así como hemos tenido reuniones con empresarios brasileños, hemos tenido reuniones también con empresarios peruanos y de otras nacionalidades que tienen inversiones en el país. Sí, cómo no. Yo acompañé al presidente en muchas reuniones con empresarios, como repito, no solamente brasileños, sino también peruanos y de otras nacionalidades. Y vuelvo a decir, como acabo de hacerlo en mi intervención inicial, de que en ninguna de esas reuniones ni mi persona ni el Partido Nacionalista han recibido dinero alguno o algún otro beneficio por parte de las empresas. Intermedio, saludar a la invitada y a los colegas congresistas que están presentes. Presidente, para que nos pueda manifestar en forma expresa, y eso va a quedar grabado, en la sesión reservada que tuvo esta comisión, el representante legal de Odebrecht, el señor Simoes Barata, confirmó que en el mes de octubre del año 2010 sí se reunió con la señora Nadine Heredia. Entonces, él lo ha confirmado, ha dicho que sí hubo una reunión, no con el candidato Ollanta Humala, sino con su persona. Entonces, al respecto, nos gustaría saber si es cierto lo manifestado o usted desconoce de esa reunión. Gracias. ¿Conoce usted a José Dirceo y a Ricardo Pessoa?
Conozco a José Dirceu por el PT de Brasil. No he tratado ningún tema de proyectos con él, ni ningún tipo de tema económico. A la otra persona no la conozco. Ricardo Pessoa no. No, a Ricardo Pessoa no lo conozco. Ya me olvidé de las personas, creo que eran el señor Pessoa y el señor hermano del señor Dirceu. No los conozco. Y no ratifico esa declaración que ha señalado usted, que ha comentado el señor Pessoa. Conozco a la señora Zaida Sison porque es la esposa de un alto dirigente aprista. Es de público conocimiento eso. Nos hemos cruzado en actividades sociales justamente del Grupo Brasil. ¿Y usted se ha reunido con la señora Zaida Sison? En actividades sociales nos hemos visto. Nos hemos visto en actividades sociales, básicamente. Con los otros dos señores, no los conozco. Señor, ¿conoce en qué circunstancias al señor Walfredo de Asís Ribeiro, gerente general de OAS, y haciendo el hincapié, porque hasta el momento se está reconociendo conocerlos en la campaña, o diferenciar si tuvieron reuniones en la campaña electoral o también ya durante el gobierno? Sí, repito, a los empresarios brasileños como a otros empresarios peruanos o de otras nacionalidades, los he conocido acompañando al presidente actual cuando era candidato a la presidencia de la República en reuniones que incluso las mismas embajadas organizaban. Efectivamente, en la campaña electoral nos hemos reunido con todos los empresarios, con muchos empresarios. Y recuerdo que también cuando el presidente Ollanta Humala asumió funciones, ha existido la visita de la presidenta Dilma, donde también han estado los empresarios en una cena y en otras reuniones empresariales. Ahí también me lo debo haber cruzado. Regional de Huánuco, señores congresistas de la República, amigos de Odebrecht. En agosto del 2012, a su lado caminaba el jefe de jefes de toda la empresa constructora que la realizaría, Marcelo Odebrecht. Porque a partir del 2015 que se debe culminar la obra, ¿no, Marcelo? ¿Sí? Ya lo estoy comprometiendo a Marcelo y a Jorge. 2015, estamos cerrando en 2015, no 2000. Meto también públicamente a Jorge y a Marcelo a que no perdamos esta mano de obra calificada que ha costado una inversión. Y no tendría nada de raro si no fuera porque la policía y fiscalía brasilera han analizado todo acerca de Marcelo. Cuentas, apuntes, documentos, iPhones, Excels, y han dicho para el pesar del Perú. La mención al programa OH, en referencia al presidente del Perú, Ollanta Humala, vinculando el mismo valor de 4.8 millones de reales, existiendo en una celda de la planilla, igual, 3 millones por 1.6, lo que demuestra que en verdad se trata de 3 millones de dólares convertidos a reales. En el 2010, cuando no era presidente ni había campaña, Ollanta Humala se reunía en privado con Jorge Barata, de acuerdo a las agendas de su esposa. 31 de agosto del 2010, 10 a.m., reunión con el señor Jorge Barata y Ollanta Humala. Para ese año, 2010, solamente existía Brasil. 25 de marzo del 2010, 19:30, Cena Grupo Brasil, Club Empresarial. 13 de noviembre, bilateral con Walter Pomar. Almuerzo, Walter Pomar. Solo existían los diputados brasileros del PT. 23 de septiembre,
Reunión Carlos Fonseca, Vicente Trevas, PT Brasil, Alianza Perú-Brasil, IRSA 058 y la Alianza Perú-Brasil. Es en ese preciso contexto brasilero que los conteos de plata para uso personal de Heredia se llenan con un nombre que hoy haría bien ella en aclarar: Marcelo. ¿Por qué estas empresas no pudieron haber hecho lo mismo en Perú? ¿Quién dice que no hicieron? De repente hicieron, yo no sé. Por esta pista, no solo habrían estado llegando desde Brasil madera, alimentos y textiles, sino también unas jugosas propiniñas a funcionarios estatales. Principalmente el informe que habla de estos temas es el informe de la Policía Federal. Un destape del portal Convoca.p para Brío de Brasil ha revelado que entre el 2005 y el 2008 presuntamente hubo sobornos a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, de parte de una de las empresas encargadas de construir la carretera interoceánica. Esta publicación se ha dado en el contexto de la investigación que ha realizado la Policía Federal de Sao Paulo del mayor escándalo de lavado de activos y corrupción de funcionarios de Brasil, que está empezando a jalar el hilo de la madeja fuera de sus fronteras. El caso Lava Jato y el operativo Castillo de Arena, en el que se detuvo a ejecutivos de la empresa constructora Camargo Correa, la misma que en Perú estuvo a cargo de la construcción del tramo 4 de la interoceánica. Según la información que revelaron, el pago se hizo en 3 primeras partes entre mayo y julio del 2006. Pedimos una entrevista con un vocero de Perú Posible que pueda explicar el asunto técnicamente, pero no nos atendieron. Pero los supuestos pagos habrían seguido durante la gestión de García. Sí se habla de pagos mensuales durante 6 meses en el 2007, que es un periodo muy interesante, porque aquí en Perú lo que estaba pasando era que las empresas estaban pidiendo aumento del presupuesto. Esos pagos habrían sumado $1.050.000. Los apristas dicen que no hay forma de que ellos hayan participado en estas supuestas coimas, pues fue Toledo el que firmó las concesiones de los 3 tramos de la interoceánica en los que participaron las empresas brasileñas relacionados al escándalo Lava Jato. Pero fue durante el régimen aprista que el presupuesto de la carretera se incrementó en poco más de $1.000 millones. Entiendo tu explicación. Subió porque el monto que finalmente quedó es el monto con el que debió empezar, si hubiera tenido los estudios a tiempo. Sus nombres aparecen en la lista de testigos presentada por la defensa de José Dirceu, el expresidente de la República Alan García Pérez y el ex primer ministro del gobierno aprista Jorge del Castillo. Podrían ser citados por la justicia brasileña por las reuniones que sostuvieron en Palacio de Gobierno con el otrora hombre fuerte de Ignacio Lula da Silva, vinculado al caso de corrupción más grande del Brasil, denominado Lava Jato. Justificación. Expresidente de Perú con quien José Dirceu se reunió durante al menos 2 veces cuando él estaba allá los días 23 de enero y 26 de noviembre del 2007. El testigo es capaz de demostrar las relaciones políticas de José Dirceu en el extranjero y el propósito del negocio de sus clientes en JD Asesoría y Consultoría.